Hola hermanos amados, los saludo con la gracia y paz de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Que estén bien, espero que estén bien, que el Señor los esté guardando, socorriendo en todo momento. Quería compartir con los hermanos este video sobre el tema evangelismo. Tengo por finalidad poder compartir una carga que tengo en mi corazón acerca de la importancia que es evangelizar, el Evangelio de Dios. No entrar en el tema específico que es el Evangelio, si bien el Evangelio de Dios es acerca de su Hijo Jesucristo, como Pablo nos enseña en Romanos, en el capítulo 1 de Romanos, podemos ver cómo Pablo habla del Evangelio de Dios, que es acerca de su Hijo, acerca de Jesucristo. Entonces no me quiero detener en cuanto al contenido propio del Evangelio. Si el Señor lo permite, y sería muy lindo poder tocarlo también, porque es de mucha relevancia. Pero en esta oportunidad solo quiero hacer hincapié en la importancia de evangelizar como iglesia. Creo que es algo que está en el corazón de Dios, creo que es una tarea que fue encomendada a la iglesia. Pienso por medio de la Escritura, leer la palabra del Señor, que es la predicación del Evangelio, es el medio por el cual Dios desea salvar a todo hombre y que todo hombre venga al conocimiento de su Hijo Jesucristo. Entonces, con la ayuda del Señor, si el Señor me permite, vamos a estar tocando esa importancia de predicar y esa necesidad que como iglesia tenemos de predicar. Y también quisiera, por otra parte, hacer como segundo tema o como parte B de este asunto, la provisión y el socorro que tenemos para desempeñar dicha tarea. Digo porque podríamos llegar a ignorarlos y tal vez ese sea uno de los motivos por los cuales no nos animamos a predicar o a testificar. O también podríamos estar predicando y evangelizando con las herramientas equivocadas y tal vez no veamos frutos en cuanto a la predicación, en cuanto a la evangelización, y eso termine en desánimo. Entonces, la finalidad del todo, de tanto el tema A o el tema B que voy a tocar, es que podamos cobrar ánimo y ser encorajados para evangelizar, para testificar. Vamos a leer unos versículos. Quiero leer primero en Corintios capítulo 1. Voy a estar leyendo unos versículos, si el Señor me permite. Corintios capítulo 1, voy a leer el versículo 20 para tener el contexto. Dice: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios por la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Voy a hacer hincapié en este versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Hermano, aquí hay un tema muy importante en cuanto a la necesidad del hombre de ser salvado, de ser rescatado. El hombre sin Dios, que tiene un destino terrible por causa de la caída, por causa del pecado.
Pero este Dios que no nos ha dejado en esa condición, este Dios siempre ha tenido un propósito eterno para con el hombre. Los pensamientos que Él tiene para con el hombre son muy buenos, son altos y sublimes. Pero el hombre en su autonomía, en su decisión propia, tomó malas decisiones y se perdió del propósito eterno de Dios. Y Dios no dejó al hombre a su merced, no dejó al hombre sin salvación. Entonces Dios decidió salvar al hombre en su misericordia, en su amor, en su buena voluntad. Él quiso socorrer al hombre. El hombre que ha sido hecho un poco menor que los ángeles, pero Dios quiso salvar al hombre. Y damos muchas gracias a Dios por esa salvación, por acordarse de nosotros. Eso nos muestra su carácter, su amor. Ahora, la salvación se efectúa en la persona de su Hijo, en Jesucristo. Somos salvos por gracia, y esto es un don de Dios. Esto no es nada nuestro. Entonces nosotros, los que hoy somos salvos, que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, como habla en el libro de Efesios, en el capítulo 2, del versículo del 1 al 5. Ahí vamos comprendiendo que nosotros éramos hijos de ira y por naturaleza andábamos en tinieblas, pero Dios, que es rico en amor y en su gracia, en su misericordia, nos salvó por medio de la fe en Jesucristo. Y esto no hay ninguna virtud en nosotros, sino es un don de Dios. Ahora bien, este don de Dios, esta salvación de Dios, se ha manifestado a lo largo de la historia por la predicación del Evangelio. Dios ha encomendado a los hombres un Evangelio glorioso, el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Este Evangelio, que es acerca de su Hijo, como dijimos en Romanos, nos va a exponer nuestra condición y la condición de Dios, y lo glorioso que es nuestro Señor Jesucristo, y cómo Él nos salva. Ahora, ¿cómo llega esto a nosotros? ¿Cómo se transforma esto en salvación? ¿Cómo llega a ser esto tan práctico en nosotros? Vamos a leer unos versículos en Romanos. En Romanos 10, para poder avanzar. Romanos 10. Aquí hay unos versículos que nos dan un poco de luz y un poco de claridad. Y cuando nosotros caminamos en el Señor, en la medida que nos volvemos a su palabra, vamos a ir comprendiendo por medio de la Escritura cómo es que se efectúa en nosotros esa salvación, esa redención de Dios, ese socorro que Dios tuvo para con el hombre. El capítulo 10 de Romanos arranca unos versículos antes y la Reina Valera le puso la justicia que es por fe. Pero yo quiero empezar a leer desde el versículo 18. Más que dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón está la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judíos y griegos, pues el mismo que, Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare en nombre del Señor será salvo. Ahora el versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien le predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Aquí el libro de Romanos, por decirlo de esta manera,
es el libro, es un libro muy importante cuando tocamos el contenido del Evangelio y la manera por cual ser salvo. Ojalá podamos en otra oportunidad profundizar en este precioso libro, pero aquí me quiero detener en cómo pues invocarán en el cual no han creído, y cómo creerán en aquel de quien no han oído, y cómo irán sin haber quien les predique. Entonces vemos que la salvación a todo hombre es por medio de la predicación acerca de la persona de Jesucristo. Toda persona debe conocer a Jesucristo. ¿Quién fue Jesucristo? Y la obra que hizo Jesucristo en pos nuestro. Eso es el Evangelio propiamente dicho. Ahora, la evangelización es anunciar, es predicar a este Cristo, para que las personas puedan creer y puedan ser salvas. Deben escuchar, el Evangelio debe correr, debe ser predicado. Por eso, en el libro de Hechos, vemos cómo comenzó la predicación, cómo comenzó la salvación. Hoy por hoy vivimos en la iglesia, estamos en el cuerpo de Cristo. Ahora, ¿quiénes integran el cuerpo de Cristo? Todas aquellas personas que han sido salvas, que han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, que han nacido de nuevo, que han nacido del agua y del Espíritu. Ahora, todo esto, ¿cómo ha podido llegar a ser? ¿Cómo se ha iniciado? Porque hubo una predicación del Evangelio. Entonces vemos cuán importante es la predicación del Evangelio para la salvación de todas las personas. Desde el libro de Hechos, desde el inicio, desde cuando los apóstoles, después que el Señor ascendió a los cielos y le dijo que esperasen la promesa del Padre y que les serían testigos. Entonces, desde ese inicio, desde la gran comisión, como algunos hablan en los evangelios, donde el Señor le dijo, id por todo el mundo, predicar y enseñar todas las cosas que yo he enseñado, hasta el fin. Entonces, vemos cómo Dios, Jesús mismo, en su vida aquí en la tierra y aún en momentos de su partida, encomendó a sus discípulos que prediquen, que testifiquen acerca de Él. Porque sabemos que por medio de esa predicación, de que el hombre es salvo y viene a pertenecer a la familia de Dios. Vamos a ver en el libro de Hechos, en todo el libro, cómo todos los discípulos, por distintas formas, por distintos medios, recorrieron ciudades, lugares, y predicando y testificando acerca de Jesucristo y cómo las personas eran salvas, y el Señor lo añadía cada día a la iglesia. Y no solo en el inicio del libro de Hechos, también en el final, en el Apocalipsis, vemos cómo todavía el Evangelio de Dios, el Evangelio eterno, como es llamado ahí en Apocalipsis 14, sigue siendo predicado. Entonces el Evangelio es una predicación hasta la consumación de la venida de nuestro Señor. Hasta la consumación es necesario que se esté predicando el Evangelio. Todavía hay tiempo para salvación, todavía hay lugar en la casa de Dios. ¿Recuerdan ese pasaje donde un hombre quiso hacerle bodas a su hijo, le hizo una gran fiesta y mandó a llamar a los invitados para que viniesen a la boda de su hijo? Y muchas personas se excusaron, que no podían ir, que rechazaban la invitación. Y el Señor, el Padre, el que estaba organizando aquella boda, le dice entonces a sus consiervos, a sus siervos, que vayan por los collados, por los valles, que busquen las personas y que las fuercen a entrar. Y hay una palabra cuando vienen los siervos de este Señor y le dicen que habían venido muchas personas. Estoy parafraseando, estoy resumiendo esto, que
que vinieron y que había, pero que todavía se encontraba lugar. Esto es muy alentador. Entonces, por causa de que todavía hay lugar en la casa de Dios, hay lugar en esas moradas que el Señor Jesús fue a preparar para sus discípulos, debido a que el corazón del Padre es muy grande y muy amplio, todavía hay muchas personas que pueden venir, que pueden llegar a ser salvas, que pueden ser parte de la familia de Dios, porque el corazón de Dios es que toda persona se salve y vengan al conocimiento de su Hijo, porque Dios es amor y Dios dio a su Hijo para que el mundo no se pierda y que tenga vida eterna. Entonces, por causa de eso, de que todavía hay lugar, el Evangelio, la predicación del Evangelio sigue siendo tan necesaria como el primer día, como en el inicio de los apóstoles, como la propagación, cómo llegó el cristianismo, el Evangelio hasta nosotros, cómo nosotros hoy, más de 2000 años, hemos llegado a ser salvos por causa de la predicación, por causa de que hubieron personas que vieron, que tomaron esta comisión como propias y salieron a testificar. El Evangelio de Dios se hizo carne en sus vidas y llegó a ser su propio Evangelio, y testificaron en tiempo y fuera de tiempo, como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, en su vocabulario, en la escritura, vamos a hablar acerca del Evangelio de Dios, pero él también en otra parte, él dice, conforme a mi Evangelio. Entonces el Evangelio de Dios llegó a ser propio en la vida de Pablo, llegó a ser una carga impuesta en Pablo, y Pablo tenía la necesidad de predicar el Evangelio, y él dice, ay de mí si no predico este Evangelio. Claro, porque Pablo vio que en el Evangelio de Dios, que en la predicación, operaba el poder de Dios. Por eso él dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Entonces el Evangelio en el cual estamos queriendo hacer énfasis, en el cual creemos que es tan necesario su predicación, es el poder de Dios, es la manifestación de la gloria de Dios para salvar al hombre de su condición. Y el hombre hoy, más que nunca, necesita oír el Evangelio de Dios, necesita escuchar acerca de Jesucristo. Es por causa de eso, de que la Escritura dice, y el apóstol Pablo en Romanos, en cierta medida está citando los salmos, pero esos salmos refrescan o representan el deseo del corazón de Dios. Cuando en Romanos leemos, pues ¿cómo oirán si nadie les predica? ¿Cómo la gente puede llegar a escuchar el Evangelio si no hay personas que predican? Por eso dice, hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Es un clamor del corazón de Dios invitándonos a predicar, a testificar acerca de su Hijo. Es un deseo del corazón de Dios en el que nosotros, que hemos sido salvos, que hemos salido de las tinieblas a su luz admirable, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Quiero seguir avanzando en esto, porque creo en mi corazón de que el diablo ha minimizado grandes cosas a nosotros los cristianos, ha logrado por medio de la difamación, por medio de la burla, por medio de la religiosidad, atacar grandes puntos de nuestra vida cristiana. Uno de ellos es la iglesia misma del Señor, el cuerpo de Cristo. Ha querido ridicularizar, poner en vergüenza a los hermanos en este mundo. Y por otra parte, ha querido el Evangelio hacerlo vano, hacerlo sin sentido,
poner en vergüenza a aquellas personas que predican. Y esto ha llevado a que muchos hermanos se han inhibido, han sentido vergüenza de hablar por X motivos y se han retraído y han cerrado su boca y no han experimentado lo glorioso del Evangelio. Pero Dios no nos quiere dejar en esa condición. Nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios y no un espíritu de cobardía. Nosotros hemos sido llamados a ser pioneros, propulsores del Evangelio, de las glorias de Dios. La iglesia en la cual nos reunimos, la iglesia, el cuerpo de Cristo, es lo más glorioso que existe en este mundo. Y es por causa de la iglesia que está en este mundo que Dios no ha intervenido todavía en juicio para este mundo. Es la iglesia quien todavía está frenando la ira de Dios para con este mundo. Porque es la iglesia, porque la multiforme sabiduría de Dios se está dando a conocer ahora a este mundo por medio de la iglesia. Entonces la iglesia, la manifestación del amor de Dios para con este mundo. Esta iglesia que lleva el mensaje de salvación a este mundo, un mensaje de arrepentimiento, un mensaje de que se vuelvan de sus malos caminos, en cuanto todavía hay tiempo para arrepentirse, antes que venga el día temible de Dios, y Dios manifieste su ira para con todo aquel que con injusticia retiene la verdad de Dios. Entonces la iglesia, hermanos, es algo glorioso, es la expresión del cuerpo de Cristo, el Señor Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia, quien hoy está sentado a la diestra de Dios, quien todas las cosas están siendo puestas bajo sus pies. Él es quien nos comanda, Él es quien suministra todas sus riquezas a la iglesia. Entonces la iglesia como es puerta del cielo. La iglesia debemos de tener ese concepto adecuado de la iglesia y no ser amedrentados por este mundo, por las blasfemias de este mundo acerca de la iglesia. Pero entonces, como digo, es esta iglesia gloriosa y el evangelio glorioso que tenemos, en el cual debemos hacer hincapié nosotros, los que hemos sido redimidos, de llevar a cabo. Debemos predicar en tiempo y fuera de tiempo. ¿Y por qué digo esto? Porque es una tarea nuestra. Veámoslos en la Escritura. Veamos en Efesios. En Efesios, capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 7. Quiero leer este versículo porque a veces tenemos un concepto errado de evangelización. Hemos vivido en un periodo en el cual creemos y se ha creído y se ha enseñado, y tal vez ese ha sido uno de los motivos por el cual muchos miembros del cuerpo de Cristo han dejado de evangelizar, de testificar. Evangelizar, anunciar buenas nuevas, testificar acerca de Cristo. Es porque se ha pensado que una persona recibía un don de Dios y ese don era de evangelismo y esa persona era la única encargada de evangelizar y Dios operaba por medio de esa persona. Entonces el resto de las personas, el resto de los hermanos sentían que no tenían ese don de evangelismo, esa gracia, ese carisma para testificar. Pero queriendo hacer algo para Dios, queriendo colaborar con la evangelización, viendo la importancia de la evangelización, trabajaban en pos de esa persona, armándoles campaña, armándoles escenarios,
propagando a tal persona para cierta ocasión, esa persona dé un mensaje evangelístico, un mensaje de salvación. Y así hemos crecido. Y eso ha sido provechoso, pero no ha sido lo correcto, lo bíblico. Eso por otra parte ha anulado muchas funciones de muchos miembros en el cuerpo de Cristo. Quiero mostrar a los hermanos cómo vemos en la Escritura que la evangelización es algo propio de la iglesia, del cuerpo de Cristo, de todos los miembros, de todos los santos, que todos debemos testificar, que algunos tienen más gracia que otros, pero aún todos tenemos las provisiones que vamos a ver en la parte B de este asunto, las provisiones. Y espero que al finalizar puedan concordar conmigo. Si ahora no concuerda, espere terminar llegar a la segunda parte, y usted mismo se va a dar cuenta que usted es una persona apta para evangelizar. Veamos esto. Evangelio, Efesios 4:7. Pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Dios. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Aquí vemos que Dios constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Estos son personas, hombres, dones que Dios, que Jesucristo ascendido, recibió de parte de Dios. Él recibió como un don, como un regalo, como algo merecido de Él, porque Él se merece todo. Entonces Él recibió, y el mismo que recibió, Él dio a la iglesia estos hermanos, estos dones. Él dio apóstoles, veamos la pluralidad. Él dio profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y damos gracias a nuestro Señor Jesucristo por dar estos dones, y que Él siga dando estos dones a la iglesia, porque la iglesia tiene necesidad de estos dones por causa de la edificación de la iglesia. Porque ahora vemos, ¿por qué dio estos dones a la iglesia? 4:12. ¿Cuál era la finalidad de por qué Él dio estos dones? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, la finalidad de estos dones es para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Ese ministerio que está llevando Dios por medio de la iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, aquí vemos que los santos, todos nosotros que somos miembros de la iglesia, debemos de recibir perfección, capacitación, ser equipados para hacer la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces vemos que para llegar a la plenitud, para ya no ser niños fluctuantes, para llegar a una madurez, a una plenitud, nosotros, los miembros de la iglesia, necesitamos ser perfeccionados, equipados. Y en la medida que somos perfeccionados, que somos equipados, vamos haciendo la obra del ministerio, vamos contribuyendo nosotros los santos para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces vemos que esta tarea, un hermano evangelista nos capacita con sus dones para que nosotros podamos evangelizar, podamos llevar y testificar de nuestro Señor. Estos hermanos tienen don, tienen gracia de Dios,
pueden ser muy prácticos, pueden exponer con claridad el Evangelio de Dios. Nosotros debemos de atender a estos hermanos, debemos de orar por estos hermanos en medio de la iglesia, debemos ser instruidos, pero debemos, como miembros, hacer la obra de Dios. Y dentro de esta obra de Dios está el evangelizar. Y todo hermano debe evangelizar. Es muy importante esta tarea, hermanos. Todos los miembros del cuerpo de Cristo, los primeros hermanos y los últimos hermanos, el último que se acaba de convertir, como el más anciano en medio nuestro, debe evangelizar y testificar. Vemos en la Escritura el caso de la mujer samaritana, cómo ella en medio de su sed espiritual se topó con el Señor y el Señor le testificó acerca de quién Él era. Y Él le ofreció esta agua que quita la sed, esta agua verdadera que sacia la sed de todo hombre, que todavía está dispuesta para todo hombre. Y esta mujer samaritana, cansada de su escasez, abrió su corazón al Señor y lo recibió. E inmediatamente ella volvió a su ciudad y testificó y le dijo a los conocidos, a las personas de esa ciudad: oigan, miren, me he topado con un profeta que me ha dicho todo en cuanto a lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Esa persona llevaba poco de haber conocido al Señor. No tenía tanta claridad acerca del Señor. Y no conocía todas las profundidades. Y sin embargo, se tornó una evangelista en potencia. Fue y testificó de que se había topado con el Cristo. Y las personas le escucharon y fueron salvas. Y luego dijeron: oye, ya creemos en Él, no solo por tu testimonio, no solo por lo que tú nos has dicho, sino porque lo hemos oído. Entonces, esa persona que recién se convirtió, por decirlo de alguna manera, también puede testificar, puede ir a sus parientes, a su familia y contar las cosas que el Señor le ha hecho, las cosas que está viviendo, experimentando en primera persona, aquello que el Señor está comenzando a hacer. Tal vez no sepa cómo decirlo, pero con sus palabras, con lo que está entendiendo, con la pequeña luz que se le acaba de abrir, sirve para testificar. Y también aquellas personas, cuánto más, hermanos, aquellos que tenemos muchos años en el cristianismo, muchos años en la vida del Señor, cuánto más somos responsables nosotros, que hoy comprendemos cómo fue que operó la salvación en nosotros. He escuchado muchas veces este concepto que lo encuentro hoy por hoy, lo encuentro errado, de que muchas de esas personas, como la mujer samaritana, están en su primer amor y salen fervientes a testificar y a predicar a sus vecinos, a sus familiares, a sus compañeros de trabajo, y están en su primer amor, por eso que son tan fervientes. Pero muchos hermanos que llevan muchos años en el Señor no hablan, no predican, no testifican. Y ahí es que encuentro el error. Debería ser lo contrario. En la medida que vamos creciendo en el Señor, en la medida que vamos madurando en el Señor, deberíamos hablar más del Señor, testificar más del Señor. Porque una señal de que vamos creciendo y de que vamos madurando en el Señor es que hemos dejado de vivir un cristianismo individual, un cristianismo dependiente, en el sentido que somos como los bebés, que venimos al Señor
y todo lo del Señor es para nosotros y tenemos necesidad del Señor, que el Señor me dé esto, que el Señor me dé aquello, que el Señor atienda esta necesidad mía, que el Señor atienda esto que me pasa, que el Señor me ayude en este problema, que el Señor... Todo el centro de nuestra vida cristiana gira en torno a nosotros y nunca en torno a la necesidad del Señor. Nunca en torno a lo que está queriendo el Señor que hagamos. ¿Qué es lo que Dios quiere hoy? ¿Cómo podemos atender la necesidad de Dios? Eso es una señal de crecimiento, una señal de madurez. Entonces, muchos hermanos, y lo digo con respeto y con mucho temor del Señor, porque le estoy hablando a hermanos que a lo mejor ya peinan canas, o hermanos que espiritualmente están mucho delante de mí en la presencia del Señor. Pero esta área de hablar, de evangelizar, ha sido una carencia en sus vidas. Han tenido muchos otros logros, muchos otros crecimientos, pero en esta área están en debe y ellos mismos lo saben, o el Señor le está diciendo en este momento. Pero el socorro del Señor viene para sacarnos de esa condición, porque todos debemos llegar a una plenitud, a una madurez en el conocimiento del Hijo de Dios. Entonces todos los miembros de la iglesia debemos ponernos manos a la obra en esto. Y en esto debemos ser muy sinceros delante del Señor, en que muchas veces hemos puesto excusas al Señor. Nos hemos refugiado en que ciertas personas tienen el don, la gracia para hablar, para exponer. Pero el evangelizar es mucho más que eso. El evangelizar, el testificar, es un asunto práctico, tan sencillo como el de esa mujer samaritana, que fue y dijo: oigan, miren, este hombre me dijo esto y me dijo aquello. Entonces la mujer samaritana nos muestra que no tenemos excusas para testificar. Quiero seguir avanzando, hermanos. Quiero avanzar, quiero detenerme. ¿Por qué creo tan necesario todavía que sea necesario la predicación del Evangelio? Vamos al libro de Hechos. Quiero leer en el libro de Hechos la anécdota de Pedro, con Cornelio. El Evangelio, si vemos en la Escritura, comienza por los apóstoles. El Evangelio comienza en los judíos, viene de los judíos. Pero en el libro de Hechos vamos a ver una transición. El libro de Hechos, en cuanto a la predicación del Evangelio, yo lo veo resumido en dos partes. Del capítulo 1 hasta el capítulo 10, hasta este acontecimiento de Pedro con Cornelio. El Evangelio siendo predicado a los judíos. Pero del capítulo 10 hasta el final, ese Evangelio, esa predicación que rechazaron los judíos, y por causa de su rechazo, el Señor, queriendo provocarlo a celo con un pueblo que no era pueblo, extiende esta salvación, esta predicación a los gentiles. Y por eso que vemos como protagonista desde el capítulo 11, después de este acontecimiento,
del primer gentil convertido, por decirlo así, Cornelio, y Pedro abriendo la llave para los gentiles, esa llave que el Señor le concedió en el Evangelio. Ahora no es el tema. Vemos cómo Pablo toma protagonismo y él es predicador y apóstol a los gentiles, y él es un evangelista también para nosotros los gentiles. Pero a lo que voy, permiso, en este acontecimiento encuentro ciertas piedras preciosas que podríamos rescatar. Entonces, aquí vemos que Pedro estaba en la casa de unos amigos ahí en Cesarea, y él estaba en su cuarto, en la azotea de su cuarto, y él tiene un éxtasis, y en ese éxtasis ve descender en un lienzo con animales, inmundo para la cultura judía, y el Espíritu le dice, y el Señor le dice: Pedro, mata y come. Y Pedro le dice: no, Señor, porque nunca nada inmundo ha entrado en mi boca. Y él le dice: no llames inmundo lo que yo he santificado. Y esto acontece en varias oportunidades. Y previo a esto, en la casa de Cornelio, un hombre piadoso, él recibió la visita de un ángel que le pidió que Pedro que vaya a buscar a cierto Simón llamado Pedro, que estaba en cierto lugar, y que él iba a decir que él necesitaba hacer. Aquí en el versículo 16: este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Entonces aquí vemos cómo el ángel le dice a Cornelio que vaya a buscar a Pedro, para que Pedro venga y le diga que era necesario que él haga. Vamos a ver ahora a qué él estaba haciendo referencia. Tengo un poquito de tiempo. Voy a leer desde el versículo 31. Y dijo Cornelio: tu oración ha sido oída y tu limosna ha sido recordada delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envíe por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación sagrada del que le teme y hace justicia, Dios envió un mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, este Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Ahora, vemos aquí una persona piadosa, Cornelio, que recibe la visita de un ángel. Y el ángel le manda a buscar a una persona para que él le diga lo que tiene que hacer. Hermanos, vemos que el evangelio no ha sido confiado a personas que han conocido al Señor. Las personas
en este mundo, por más buenas que sean, como Cornelio, por más buenas que sean como Cornelio, necesitan escuchar de parte nuestra el mensaje de Jesucristo. No nos engañemos por causa de su piedad, por causa de su conducta, creyendo que son más buenas que nosotros. Si esas personas no escuchan, no se le testifica acerca de Jesucristo y no son salvas, esas personas se pierden, van a una eternidad sin Dios. Entonces el Espíritu Santo mandó a traer a Pedro hasta la casa de Cornelio para enseñarle lo que él debía hacer. Y acá Pedro, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Entonces, ¿cómo es salva la persona? ¿Cómo son salvas las personas? Aquellas personas que nosotros queremos que se salven. Él y toda su casa, o nosotros y toda nuestra casa. Por medio de otras personas guiadas para que nos testifiquen acerca de Jesucristo. Si no hay una predicación, si no hay un testificar acerca de Cristo, las personas no van a ser salvas. Muchas veces nos quedamos solamente en la oración por aquella persona para que sea salvo. Y eso es muy importante y es fundamental, orar por aquellas personas las cuales el Señor pone en nuestros corazones para que sean salvas. Y debiéramos orar por todas las personas, no solo por las que nos caen simpáticos, no solo por las personas que tienen cierta reputación como Cornelio, porque es muy fácil orar por personas como Cornelio, es muy fácil orar por personas como él, porque son personas que por causa de su piedad, por causa de su conducta, están cerca, andan tanteando la puerta para ser salvas, pero hasta no dar con la puerta de salvación que es Jesucristo, no serán salvos. Pero es muy fácil orar por ellos. Pero hay otras personas que también necesitan que oremos por ellos para que sean salvos. Amén, hermano. Pero aún y con todo eso, necesitan oír un mensaje de salvación. Debemos continuar, debemos hacer el segundo paso, ir y testificar acerca de Jesucristo. El libro de Hechos, ahí nos dice Pedro da un resumen de cómo es el Evangelio. Jesucristo que anduvo en medio nuestro con justicia y que fue muerto y que nos salvó, etc., muchas cosas. Ojalá en otra oportunidad podamos hablar sobre el contenido del Evangelio, porque no es cualquier Evangelio que salva. Hay un solo Evangelio, el Evangelio de Dios, el Evangelio acerca de su Hijo, el Evangelio eterno, el Evangelio que predicaba Pablo. El Señor dijo: ir y predicar el Evangelio del Reino. Este Evangelio, debemos ser claros en eso también. Pero lo que voy es que el Señor necesita que vayamos y que prediquemos. Hermano, debe vencer cualquier barrera que le impida ir y testificar al Señor.
si hay algo que está impidiendo que usted vaya y hable a las personas, sea que no sabe cómo hablar, que no tiene, que su personalidad no lo ayuda en eso. Usted, por otro lado, está diciendo que solo tales personas deben predicar, solo aquellas personas que no tienen problema de hablar. Pero la Biblia nos muestra que es todo lo contrario, que todos debemos hacerlo. Y tal vez el error sea este, que estamos mirándonos a nosotros mismos y nuestras capacidades para predicar el Evangelio de Dios. Y eso o nos frena o nos lleva a predicar y a no tener ningún resultado. Y aquí quiero entrar en la segunda parte. En la primera parte quise de alguna manera, hay muchas otras formas, y en la escritura si usted lee se va a dar cuenta por usted mismo de la importancia de predicar el Evangelio, de que todos debemos predicar el Evangelio, de que predicar el Evangelio es algo que está en el corazón de Dios. Pero aquí en la segunda parte vemos cómo comenzaron aquellas personas a predicar el Evangelio. ¿Qué recibieron ellos? ¿Qué capacitación tuvieron ellos? ¿Y qué les llevó a ser tan eficaz en su predicación del Evangelio? Vemos a Pedro puesto en pie, predicando, y se convertían 5.000 personas, 3.000 personas en su predicación. Vemos la eficacia de su predicación. Tal vez nosotros no somos llamados a hacer dicha predicación. De hecho, esto está orientado a una predicación más personal, más individual. Pero sea que usted predique a 5.000 o a una persona, lo importante es la eficacia de la predicación, de que usted pueda verdaderamente salvar a una persona, tener un fruto, tener un galardón. Hay un proverbio que dice: el que salva un alma es sabio. Entonces estamos queriendo de que usted, hermano, se torne una persona sabia y pueda salvar a una persona, a 2, a 3, a muchos. Siempre recuerde que en la casa del Señor todavía hay mucho lugar, que ese sea su límite. Amén. Que el límite no sea solo su círculo familiar. Que el límite sea que en la casa del Señor todavía hay mucho lugar. Si usted comprende esto, si usted entiende esto, usted verdaderamente va a ser como el apóstol Pablo. Va a predicar en tiempo y fuera de tiempo a toda persona, a todo hombre, por causa de que es el deseo simplemente de Dios. Leamos Hechos capítulo 2. Vamos al libro de Hechos. Hechos capítulo 1, versículos 4. Y estando juntos le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ese es un versículo que quiero leer. Voy a leer otro. En el mismo capítulo 1. Todo esto perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones, hermanos,
Era necesario que se cumpliese la escritura en el cual el Espíritu Santo habló por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Ahora, Pedro está hablando acerca del caso de Judas, de cómo la escritura misma hablaba acerca de Judas, y que Judas tenía parte en este ministerio que tenían los apóstoles, y esto le lleva a generar una vacante, por llamarlo de alguna manera. Y el versículo 21. Es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. ¿Por qué estoy leyendo esto? Ahora voy a desarrollar mi raciocinio. Aquí, el Señor, en una parte, a los discípulos que habían estado con Él, les manda que esperen la promesa del Padre, la promesa de derramar su Espíritu Santo. En los postreros días derramaré de mi Espíritu. ¿Sí? Como está en Oseas. Eso por una parte. Por otra parte, escuchamos que está Pedro perseverando en oración junto a otros hermanos, junto a los discípulos y unos 120 discípulos, y se encuentran con una vacante, con una vaga, que Judas se fue por causa de que su corazón se inclinó a Satanás y perdió ese lugar. Entonces Pedro dice, busquemos entre nosotros personas, testigos que estuvieron todo el tiempo que Jesús entraba y salía del medio nuestro, desde el bautismo de Juan hasta su resurrección. Dijimos que nosotros, en la parte anterior, en la parte A de este mensaje, dijimos que quienes pueden y quienes deben evangelizar, todos aquellos que somos testigos de nuestro Señor, que sabemos que nuestro Señor vino, se bautizó, resucitó y fue ascendido en gloria, murió y resucitó. Entonces vemos que aquí hay más de 120 personas que están capacitadas, humanamente hablando, para salir a evangelizar, ya, sin necesidad de esperar nada. Estas personas ya podrían salir a evangelizar, según como dijimos en la parte A. Ahora bien, estas personas no salieron. El Señor le dijo que esperen la promesa, que esperen el bautismo del Espíritu Santo. Hermanos, aquí está la clave para la eficacia de nuestra predicación. El poder, la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque no es con nuestras capacidades, porque no es con nuestro intelecto, porque no es con nuestras fuerzas, porque no es con nuestra espada, sino es con el Santo Espíritu de Dios. El Señor dice que no es ni con fuerza ni con espada, sino que es con mi Espíritu. Entonces, los que comenzaron la predicación del Evangelio, que nos ha llegado hasta ahora y ha sido tan eficaz en el mundo, es porque desde el día 1 ha sido por la asistencia del Espíritu Santo. Esto, hermanos, por un lado, debe darnos paz, porque el Espíritu Santo nos va a capacitar. Nos capacita a todo. Dios adiestra nuestras manos para la batalla. La unción de lo alto nos enseña todas las cosas. Él nos va a enseñar
cómo testificar en esa hora, en ese momento. Cuando leemos la palabra de Dios acompañada de fe y salimos a testificar con la ayuda, con la guía del Espíritu Santo, Él pondrá su palabra en nuestra boca y nuestras palabras serán certeras, serán eficaces. Su palabra no volverá vacía. Su palabra cumplirá la finalidad por la cual fue dicha. Aquí vemos cómo los apóstoles, cómo no solo es necesario conocer las verdades, conocer acerca de la persona de nuestro Señor, qué hizo, qué no hizo, exponer claramente el Evangelio, exponer a Cristo, predicar a Cristo y a este crucificado. No es mero intelectualismo, no es mera retórica, es con su espíritu, es con el poder de su espíritu. Y esto también debe ser de ánimo, debe de encorajarnos a predicar, porque nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Este mundo, como dijimos en un principio, ha querido ridicularizar y minimizar el Evangelio, las buenas nuevas. Han puesto en ridículo a muchos y esto ha hecho que muchos hermanos sean inhibidos, no se animen a predicar. Pero hermanos, si usted no se anima a predicar, usted está desperdiciando poder tener una vida de experiencia, de interactuar con el Espíritu Santo para predicar el Evangelio de Dios. El Espíritu Santo eterno, el Espíritu eterno de Dios está con nosotros. Eso debería de llenarnos de confianza, de ánimo a la hora que vamos a hablarle a una persona, a un pariente, a una persona en el transporte público, a una persona en el trabajo, que no estamos solos, que estamos con el Espíritu Santo de Dios, que ese Espíritu eterno está en nosotros. Eso debe quitar todo miedo, todo prejuicio en nosotros, porque no nos estamos mirando a nosotros mismos. Nosotros somos vasos débiles, instrumentos, vasos de barro, instrumentos en la mano de Dios. Entonces vamos con esa convicción, con esos paradigmas en nuestra mente. Vamos llenos de fe, sabiendo y experimentando el poder del Evangelio de Dios, sabiendo que contamos en nuestro corazón con las inescrutables riquezas de Cristo. Y hablamos con denuedo a todo hombre, hablamos lleno del Espíritu Santo a todo hombre, intercediendo nuestro espíritu en unión con el Espíritu de Dios, con gemidos indecibles, para que el Espíritu de Dios convenza a la persona de pecado, de juicio, de rectitud, porque es el Espíritu Santo que ha sido derramado para convencernos de pecado. Porque cuando nosotros hablamos a una persona y hablamos la palabra de Dios, el Espíritu Santo opera, la palabra tiene poder y opera en las personas y derrumba sus paradigmas, sus argumentos puestos por el diablo para que no le llegue, para que no le resplandezca la luz de Dios. Por eso que es con el Espíritu de Dios que se pelea esta batalla, que entramos al campo del enemigo para tomar lo que ha robado. Porque todas las personas le pertenecen a Dios, al Señor Jesucristo. Porque Colosenses dice que todo fue hecho para Él
y por medio de él subsiste, hablando de Jesús, que Dios hizo todo para Jesús. Todas las personas que han sido hechas a la imagen de Dios y son hechas para Jesucristo y todas le pertenecen a Él. Pero el hombre en su caída se entregó al diablo. Y nosotros hoy como instrumento de Dios, la iglesia como un instrumento de Dios para expresar el amor de Dios para con el hombre, lleva este mensaje, esta buena nueva de que hay esperanza para ellos. Pero no lo hacemos solos, no lo hacemos nuestras capacidades, no lo hacemos nuestras fuerzas, lo hacemos en el poder del Espíritu, socorrido por el Espíritu. Por eso que cuando el Espíritu Santo visitó a los apóstoles en Pentecostés, Pedro se paró y se puso en pie con denuedo y habló y testificó. Siempre ha sido con el socorro del Espíritu Santo. Para ir terminando, vamos a ir terminando. Agradezco a los hermanos si han llegado hasta aquí, su paciencia. Pero vamos a el capítulo donde Felipe y el etíope. Si ustedes, hermanos, leen el libro de Hechos con esta mirada de ver el progreso del Evangelio, cómo surgen todas esas iglesias a causa de la predicación del Evangelio, cómo el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Todo era producto de la predicación del Evangelio. Personas que salían a testificar acerca de Cristo. Pero lo hicieron una vez que el Espíritu Santo fue derramado. Eso nos muestra cómo debe ser llevada a cabo toda obra en la iglesia. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, Hechos 8:26, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu Santo dijo a Felipe, acércate junto a ese carro. Hermano, si nos disponemos para la predicación del Evangelio, si como iglesia tomamos conciencia de que debemos predicar el Evangelio, de que todos los miembros debemos anunciar, vamos a experimentar la guía del Espíritu Santo y el socorro del Espíritu Santo. No hay nada más hermoso que nuestra predicación del Evangelio sea guiada por el Espíritu Santo y no por nuestras emociones humanas, porque el hombre en sí es fluctuante. A veces tenemos ganas, a veces no tenemos ganas. A veces nos gustaría que ciertas personas se salven y ciertas personas no se salven. Hermano, si la salvación de la humanidad dependiese de nuestras emociones, el propósito eterno de Dios nunca se podría llevar a cabo. Entonces creo que por causa de eso, Dios ha derramado de su Espíritu sobre nosotros, para que Él, junto con nosotros, en la iglesia, pueda llevar a cabo la tarea que Dios nos encomendó. Y el Espíritu, acércate junto a ese carro. Hermano, si oramos por evangelismo, si pedimos ayuda
al Espíritu Santo, si intercedemos y le rogamos a Dios, vamos a tener muchas experiencias como estas. Se lo digo porque lo veo en la Escritura y por experiencia propia. Muchas veces el Espíritu Santo le va a hablar a usted, que le hable a tal persona, a conocidos y a desconocidos. Y yo ruego, hermano, ruego que usted se entregue por completo, sin miedo a vergüenza, sin miedo a quedar en ridículo, a la voz del Espíritu Santo, y hable con lo que usted tiene. Pídale a Él. Si Él la manda, si Él le pide, el Espíritu Santo la va a capacitar, le va a poner palabras. Pero no se detenga y hable. Y si usted lleva un día sin hablarle a nadie, sin testificar, un día, una semana, un mes, sin hablarle a alguien acerca del Señor, una persona nueva, ore. Pídale al Espíritu Santo que hable con usted, que le muestre, que ponga en su camino. Esta es una oración muy hermosa. Pedirle al Espíritu Santo, pedirle a Dios que ponga en nuestro camino personas para las cuales le podamos hablar, como este tío. Personas que de alguna manera están buscando, están a ciegas, queriendo acercarse a Dios y necesitan de alguien que le diga cómo ser salvo. Como Cornelio necesitó de Pedro, que viniese y le muestre cómo debía de ser salvo. Hermanos, que podamos tener mucha experiencia de esto, que a la hora de reunirnos como iglesia puedan haber muchos testimonios de estos. Acércate junto a este carro. Acudiendo Felipe, lo oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él le dijo: ¿y cómo podré si alguien no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía. Entonces, termino. Felipe, ahí muchos ya conocen la historia. Felipe les comenzó a contar, a exponer